Desde el espacio exterior, los astronautas admiraron un hermoso planeta azul, la Tierra. El luminoso manto que nos envuelve refleja el color de los mares y de las tierras con sus plantas y sus animales, la vida. Señoras y señores, buenas tardes. El hacer programas en series, es decir, de tal forma que en una sola emisión no se agota ni se acaba con un tema, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja de que dejando para mañana lo que no hemos acabado de hacer hoy, tenemos mucha más extensión, mucho más tiempo y podemos presentar temas monográficos con mayor amplitud. Tiene la ventaja de que en una serie de programas dedicados a una finalidad, como esta que estamos haciendo, que relata, que cuenta la destrucción de la Tierra por parte del hombre, destrucción a nivel de extinción de animales, destrucción a nivel de contaminación, destrucción a nivel de polución, destrucción a nivel de envenenamiento, puede sensibilizar, que en definitiva es nuestra intención, a la opinión pública en defensa y en salvaguardia de la naturaleza. Pero tiene también el inconveniente de que el telespectador que no vio el programa del día pasado, de la semana anterior, es muy difícil contarle y meterle en vereda, valga la palabra, para que vibre, para que pueda seguir un tema que exhaustivamente se ha tratado. Esta es la razón por la que cuando contamos cosas por entregas, valga la palabra, siempre quiero hacer una especie de recordatorio, una especie de sinopsis, de síntesis de lo que habíamos contado la semana pasada. Y lo que habíamos contado la semana pasada era ni más ni menos que dentro de lo que considerábamos como la mayor matanza llevada a cabo por el hombre en su historia sobre la Tierra, consistía en que en poco más de 200 años el hombre blanco había matado 75 millones de bisontes, acabando por rebote con los pieles rojas de la gran pradera que vivían del bisonte. Veíamos en aquellas imágenes memorables cómo, a consecuencia de la matanza de bisontes, que en cierto modo fue asesorada o decretada por un general del ejército, como a consecuencia de la desaparición de los animales que les servían de presa, que les nutrían con su carne, los pieles rojas, los nobles pieles rojas, los heroicos pieles rojas, se vieron muriendo de hambre, depauperados, entristecidos y sin objeto ya en una cultura de cazadores que era la suya. Veíamos como el chamán, que relatan estas imágenes filmadas sobre grabados, ya que difícilmente hubiéramos podido filmar un piel roja que no fuera de opereta. Veíamos como los bravos, que salían en invierno a la caza del padre bisonte, del noble bisonte, del sagrado bisonte, no encontraban ya más que las huellas de muy pocos ejemplares. Veíamos cómo en 200 años se pasó de una población de 75 millones de gigantescos bóvidos a solamente 21 que se pudieron encontrar por toda Norteamérica en el año 1903. Veíamos cómo desaparecieron también los lobos grises, gigantescos cazadores de bisontes, lo mismo que los pieles rojas. En una secuencia que yo me atrevería a titular de dramática, fuimos testigos a través de las imágenes reales y a través de estas dramáticas imágenes inventadas, de estos terribles grabados, de cómo desaparecía el bisonte, el búfalo, como le llamaban los pioneros de la gran pradera de los Estados Unidos. Incluso
Llegamos a ver en imagen real lo que nos atrevíamos a presentar como el último bisonte, pero enseguida decíamos que no, que este es un bisonte actual, naturalmente, nacido en la época de las imágenes cinematográficas, habitante del gran parque Yellowstone de los Estados Unidos de Norteamérica, filmado precisamente porque, como vamos a ver hoy, de los 21 bisontes que quedaban en todo el territorio norteamericano, gracias a una maravillosa política de conservación y de resurrección, diría yo, de la fauna a punto de extinguirse, hoy hay aproximadamente unos 15 o 17.000 bisontes ya en los Estados Unidos de América. Y hoy, si se permitiera al bisonte volver a su llanura ancestral, si se permitiera al bisonte formar los gigantescos rebaños que formó, si no hubiera agricultura, si no hubiera vías de comunicación, si no hubiera, en definitiva, la más poderosa nación del mundo viviendo donde vivía el bisonte seguramente, en algunos siglos, volvería a recuperar su población de 75 millones de individuos. Pues bien, el reverso de la medalla de la Gran Matanza, el otro lado de la historia de la Gran Matanza de bisontes, es lo que podríamos llamar la Gran Resurrección, la Operación Rescate, el SOS, el salvamento del búfalo, de los bisontes americanos, del símbolo de la Gran Pradera. Les contaba yo la semana pasada cómo en una época, allá por el año 1700 y pico, rondando ya en 1800, cuando el hombre en el mundo no había llegado a acceder a este término hoy casi vulgar de la protección de los animales, cuando el hombre creía que los animales eran inagotables, cuando el hombre, por ejemplo, en África, en toda Sudáfrica, exterminó, hoy se lee estúpidamente en textos escritos por hombres muy mesurados, millares de cebras, de antílopes, de rinocerontes, de elefantes, pensando en que las tierras libres de animales serían más ricas. En aquella época no tiene nada de particular que los pioneros, indudablemente primarios en su concepto de la protección, exterminaran al bisonte de la Gran Pradera. No tiene nada de particular, aunque sea verdaderamente triste, que el choque entre dos culturas, la cultura occidental neolítica, es decir, de agricultores, de pastores y ya también un poco de tecnólogos, al chocar con la cultura paleolítica del piel roja de la Gran Pradera, determinara, como siempre, la destrucción, el aniquilamiento total de la cultura inferior en tiempo, la cultura del piel roja. De la misma manera que cuando chocaron los boers con los bosquimanos en el sur de África, desaparecieron los bosquimanos. De la misma manera que cuando chocaron los colonizadores del Gran Norte con los indios Crees, con los indios de la nieve, cazadores de pieles, desaparecieron los indios de la nieve. De la misma manera que los últimos esquimales están colocándose ya en factorías de pescado, porque como pueblo, como sistema de vida y como cultura desaparece. Cuando una cultura superior choca con una inferior, generalmente, yo diría que taxativamente, la cultura inferior es absorbida o eliminada por la superior. Pues bien, cuando las cosas estaban tan mal que un grupo de ciudadanos norteamericanos dieron la voz de alarma, cuando se pidió a un gran hombre en todos los sentidos, que fue el presidente Theodore Roosevelt, el salvamento del bisonte, este estadista no dudó un momento en tomar, yo diría que el toro por los cuernos, y en este caso sí que puede ser justa la frase, si es un toro, bisonte naturalmente, y se buscaron en los parques norteamericanos bisontes vivos. ¿Dónde hay bisontes?, se preguntaron aquellos señores. Pero por Dios, ¿cómo es posible si hace apenas 100 años había 75 millones de bisontes que ahora no encontremos ninguno? Pues sí, en el zoo de Bronx, en el zoo de otra ciudad hay 2 parejas, en el otro lugar hay 7, en otra ciudad hay 4, hay un colono, un romántico que conservó allá en Texas 4 bisontes, y así se reunieron 21 bisontes. Fíjense ustedes qué barbaridad, 21 bisontes sobre un continente que había estado lleno, ocupado, bullente de bisontes. A estos bisontes se les metió en un parque natural que es el Wichita National Park, que creó en 1905
personalmente el presidente Roosevelt. Y en este parque es donde actualmente viven unos 5.000 bisontes, descendientes de aquellos que vamos a ver con nuestros propios ojos. Pero antes vamos a echar una mirada a un par de mapitas que tengo aquí, que son aterradores. Miren ustedes, en este mapa de todo el subcontinente norteamericano, la extensión, la amplia extensión que ocuparon los bisontes en Norteamérica. Y miren estos puntitos negros, que son las zonas donde los bisontes viven actualmente, en número de unos 15.000. Miren este otro mapa que se refiere solamente a México, la extensión que ocupó el berrendo, otro antílope también casi exterminado, y miren la pequeña extensión que ocupa hoy. Pero, pasando ya de los mapas a las imágenes reales, vamos a ver lo que pasa con los descendientes de los últimos bisontes que viven en el Wichita National Park. El parque creado en 1905 con el rigor de esos parques norteamericanos extraordinarios, el Yellowstone, todos los parques donde los animales realmente se conservan, viven, son mansos, la gente va y ve animales, no es una teoría esto de los parques naturales de Norteamérica, es una realidad, lo mismo que la de los parques naturales de África. Los parques no son paisajes, no son rayas en el mapa, son entidades reales que existen y que se palpan. Bien, pues en este parque del Wichita National Park, los bisontes, gracias a la mezcla de especímenes procedentes de diversas regiones, gracias a los excelentes pastos, se reproducen de tal manera que no hay más remedio que todos los años hacer un rodeo de bisontes con objeto de meterles en unos corrales. Fíjense ustedes qué cosa tan asombrosa y tan bonita. Seleccionar a los ejemplares que sobran y llevárseles vivos para venderles en parques zoológicos o para repoblar otras zonas norteamericanas. No hay manera humana de llevar un bisonte vivo que no sea moviéndole a caballo, como hacían los Pieles Rojas cuando cazaban los bisontes a caballo, cosa que no ocurrió hasta después de la llegada de los españoles a América, que fuimos los que llevamos los caballos, porque como ustedes saben muy bien, en América no había caballos en la época de los Pieles Rojas. Estos bravos vaqueros del oeste, tan familiares para nosotros en las películas del Far West, mueven, empujan a las manadas en secuencia que yo creo que nos resulta familiar a todos, sobre todo a los niños que tanto les gusta el cine de las grandes praderas americanas, para que se introduzcan en el Gran Corral. Esto de llevar los bisontes parece ser que es muy fácil, no hay que tratar más que de que sigan un camino y después ellos se encargan de seguir un ritmo de marcha que por lo visto no hay manera humana de acelerar si los bisontes no quieren, y evitar simplemente que los bisontes se salgan por la tangente. Es decir, que los bisontes rompan este homogéneo rebaño, rompan esta cohesión, hasta que de esta manera se consigue meter a los bisontes en un corral donde tendrá lugar la captura, el marcaje y yo diría que el encajonamiento de estos gigantescos toros de 1000 kilos para llevárseles a otras corridas, naturalmente corridas de aire libre, de cielos azules y de hierbas verdes. Ya están, señores míos, las reses en el corral. Ahora a correrlas, a encajonarlas, a separarlas, a hacer todas esas labores que son tan conocidas en las dehesas españolas y que en cierto modo nos recuerdan un poco este tipo de trabajo, salvando la distancia de que nuestros toros son muchos más bravos que los bisontes. Esto es innegable, porque el bisonte es un animal natural, es un animal como Dios le hizo, y el toro de lidia es un animal artificial, fabricado por los criadores, cruzando los especímenes más agresivos, más acometivos, hasta transformarles en una especie de máquina a la que también se le ha echado un poco de ingrediente de falta, de malicia, de comodidad. Yo diría que una especie de robot que asuste pero que no haga mucho daño. Estos son menos bravos, pero yo estoy seguro de que harían bastante más daño.
Total, que con estos animales que hacen tanto daño, los vaqueros de los Estados Unidos, que seguramente no ganarán mucho dinero por hacer este trabajo, les van separando, les meten en los cajones, en los sitios donde serán transportados, y nos permiten a nosotros ver que en todas partes cuecen habas, es decir, que en todas partes hay encierros y hay encajonamiento de ganado, aunque el ganado sea ganado tan ancestral, tan primitivo, tan salvaje como los grandes bisontes de los pieles rojas de Norteamérica. Pero aquí no se acaba la historia de los bisontes, porque resulta que cuando los bisontes desaparecieron, cuando de aquellos 75 millones famosos y tantas veces repetidos por mí, no quedaban ya más que tan pocos que no se sabía dónde estaban, cuando fueron finalmente encontrados por los parques zoológicos y las propiedades particulares, y cuando se llevaron a este Wichita National Park, dicen los escritores y los naturalistas que se han ocupado de este tema, que había algunos viejos comanches sentados en las barras, sentados en las barreras de este gigantesco rancho de Wichita, y que cuando vieron venir a los últimos bisontes que procedían de los parques zoológicos, cuando vieron desencajonar aquel ganado que había sido su vida, que había sido su historia, que había sido el alma de su propio pueblo, las viejas, las arrugadas, las rojas caras de los viejos bravos comanches no pudieron evitar una mueca de llanto y se pusieron a llorar como niños. Pero los pieles rojas de la Gran Pradera, los últimos pieles rojas que eran conducidos también a reservas como los bisontes a este rancho gigantesco, los pieles rojas que eran también ya animales domésticos, y Dios me perdone por lo de la palabra animales, grandes y maravillosos hombres, no sabían, como tampoco sabían entonces los propios naturalistas de los Estados Unidos, que en un enclave verdaderamente lejano, en un enclave verdaderamente salvaje, en un enclave verdaderamente milagroso del Canadá, había todavía una población de bisontes de bosque que no había sido descubierta ni tocada por los cazadores blancos. En aquel enclave, señoras y señores, y sobre todo en aquel enclave, queridos niños, porque esto es como milagroso, y a mí esta clase de milagros me gustan mucho para los niños y para los jóvenes, allí, como en un cuento de hadas, allí, como en una película en dibujos animados de Walt Disney, allí había unos 12.000 bisontes que no se habían enterado de que sus 75 millones de hermanos habían muerto unos cientos de kilómetros al sur. Y esos son los bisontes que viven en un parque del Canadá, que está concretamente aquí, queridos amigos, en este sitio, y esos son los bisontes que se consideran hoy día como un tesoro y que ahora vamos a ver en las imágenes también del documental. Solo que estos bisontes pudieron salvar el pellejo, como no, porque vivían en un sitio donde no hay quien se pueda meter ni actualmente, a no ser en avioneta o en helicóptero. Esta población es pujante, esta población es una esperanza para todos cuantos amamos la naturaleza y sus criaturas, pero esta población ha sufrido un gravísimo problema, y es que en los últimos años está siendo tremendamente azotada por el ántrax. Aquí ven ustedes un guarda traído en avión que está incinerando con cal, está calcinando los restos de un bisonte muerto de antras, perdonen la equivocación, que se quita los guantes, que les abandona sobre el terreno y que se meterá en el aparato, en el helicóptero, para irse a buscar el cadáver de otro bisonte muerto de antras. Se preguntarán los niños, ¿y por qué calcinan? ¿Por qué incineran los cuerpos de los bisontes muertos de antras? Precisamente porque el antras es una enfermedad muy grave que se transmite entre los bóvidos porque sus esporas pueden vivir, estas esporas del carbunco, pueden vivir en el suelo durante meses y durante años, y cuando nuevos bisontes vengan a pastar se contaminarían nuevamente. Y fíjense ustedes qué paradoja, qué maravillosa paradoja. Hace solamente 200 años los hombres exterminando el bisonte, no dejando un solo bisonte,
gastándose miles de dólares para matar a todos los bisontes. Y hoy, los hombres gastándose miles de dólares para salvar a los bisontes, para que los bisontes no se mueran de anthrax, para que los bisontes en este Buffalo National Park del Canadá puedan sobrevivir en su población de 10 o 12.000 ejemplares, y para que ustedes y yo aprendamos que en los países civilizados la protección de la naturaleza es una ley. Para que ustedes y yo, y vosotros y yo, queridos niños, aprendamos que hoy el hombre está siendo enseñado a cuidar a la madre tierra y a sus criaturas. Criaturas que en este caso, en el Buffalo National Park, pastan, viven entre agua y tierra en estos terrenos pantanosos, donde afortunadamente no pudo entrar el pionero, no pudo entrar el cazador, no pudo entrar el estratega, no pudo entrar ese tremendo destructor que es casi siempre el Homo sapiens. Esta gran población de búfalos, el búfalo realmente, como saben, es un animal africano, pero en Norteamérica se llama por extensión búfalo al bisonte, porque fue palabra aceptada por la incultura indudablemente del pionero medio, que pensó que estos grandes bóvidos de la pradera eran búfalos, como puedan ser los búfalos indios o los búfalos africanos, pero lo cierto es que no tienen con los búfalos más que el mismo parentesco que puedan tener con los toros o con otros rumiantes cabicornios. Son realmente bisontes, una especie totalmente diferenciada, maravillosamente pintada en las cavernas, en la caverna de Altamira, y que debió ser también animal totémico para nuestros antepasados cuaternarios, lo mismo que lo era para los indios de la Gran Pradera. Hay bisontes también en Europa, muy pocos, también sufrieron los avatares del exterminio, y estos bisontes europeos viven en el parque de Bielowieża, que está entre Polonia y Rusia. Hay hoy día ya un gran rebaño y también allí se capturan y se exportan bisontes. Yo tengo la esperanza de que el día que en España haya un gran parque natural, reintroduzcamos el bisonte que pintaron los hombres del Cuaternario, que protagonizaron los cazadores paleolíticos y que podría maravillosamente vivir en un gran parque que falta en la cordillera cantábrica, donde la vegetación, donde la naturaleza del clima y del terreno permitiría perfectamente vivir a bisontes que no habría ningún inconveniente en traer del parque de Bielowieża. Y vemos, como nunca lo vieron los indios ni tampoco los pioneros, es decir, a vista de pájaro, una estampía de bisontes. Miren por dónde los hombres que vivían de, por y para el bisonte nunca pudieron volar, como nosotros ahora, a través de las imágenes tomadas en el helicóptero, por encima de una gran manada de bisontes. De la manada de bisontes del Buffalo National Park, de las regiones pantanosas del noroeste del Canadá. La historia ha sido dramática en su doble versión, en el programa del día pasado y en el de hoy, pero ha tenido un final feliz. Realmente no se puede pedir que hoy día se recuperen los 75 millones de bisontes, tampoco hace falta. Hoy día la gran pradera americana está transformada en magníficos ranchos que también tienen sus bisontes, ese ganado Hereford que produce el tibón y esas buenas carnes que tanto gustan a los buenos comedores de carne, y también fantásticas factorías donde se fabrican ingenios que le permiten al hombre vivir con comodidad. Con los 15.000 bisontes que hay, está resuelto el hecho de que la especie del bisonte no desaparezca. Pero como yo me estoy refiriendo a las grandes matanzas, a las grandes masacres, y como realmente me gustaría mucho que acabara como acabó el capítulo de bisonte en Norteamérica, el capítulo, por ejemplo, de nuestro quebrantahuesos, que en los 50 últimos años pues ha pasado de haber algunos centenares a haber parejas que se pueden contar con los dedos de las dos manos. A ver si también nosotros tenemos la suerte de que nuestros descendientes puedan contar la tragedia del quebrantahuesos como algo que pudo ser dramático, pero que no lo fue. Eso hablaría mucho de nuestra cultura y también de nuestro desarrollo. Pero lo cierto es
que en Norteamérica, porque en todos los países cuecen habas, en la época más primaria, en la época en que el Estado no tenía los resortes que tiene hoy día, se exterminaron especies animales y otras se pusieron en verdadero peligro de extinción. Vamos a verlo rápidamente en unas laminitas. Miren ustedes, el primero de ellos del que tanto hemos hablado, bisonte, de 75 millones a 21. 75 millones en 1700, 21 ejemplares en 1903. El caribú, o reno norteamericano, de 100 millones a 2,5 millones en 1938. Estos 100 millones puede pensarse que les había en el año 1750, es decir, un problema también de 200 años. El berrendo, de 40 millones hacia el 1700 a 30.000 en 1932. El turón patinegro casi extinguido. El cisne trompetero casi extinguido. El cóndor de California casi extinguido. La grulla trompetera casi extinguido. Y el zarapito esquimal no se encuentra un solo ejemplar de la población autóctona y se puede considerar como extinto. El mismo es el caso del pato del Labrador, que ya no existe en 1870, el famoso pichón viajero, que se consideraba que había una población en Norteamérica de más de 1.230 millones de individuos. En 1810 desapareció el último ejemplar el día 1 de noviembre de 1914. Finalmente la retina de Stiller, que fue descubierta en 1741 y se extinguió en 1768, el alja gigante, que desapareció en 1844, y el periquito de Carolina, que desapareció en 1920. En una palabra, una serie de especies animales que pasaron a esa trágica y dramática lista de los animales extinguidos en la gran nación norteamericana, aproximadamente por los niveles del siglo XIX o principios del siglo XX. Hemos terminado un capítulo más que marca la disminución de los seres vivos sobre nuestro planeta. Seguiremos porque hay muchas cosas que contar para ver lo que pasó con unos animales interesantísimos que son los antílopes saigas. Pero aquí la historia es todavía más interesante, porque los antílopes saigas disminuyeron de su población, diría yo que originaria, casi al borde del exterminio. Se hizo una gran operación de salvamento y hoy hay más antílopes saigas que nunca. Pero esto lo veremos en el próximo programa, que se titulará El milagro de la saiga. Buenas tardes.